He pensado en todas las personas que estos días no pueden estar en familia porque la enfermedad que vivimos, la falta de movilidad de los hijos, la enfermedad, tantas personas que han perdido a sus seres queridos. Yo no sé si os dais cuenta que estamos escuchando permanentemente tantos muertos, 3 en Santander, ya hablamos de 3 en Cantabria como si fueran 3, como si fuera nada, pero son 3. Son personas, y la crisis económica y todo lo demás, lo único que nos produce, creo que eso es lo que me ha inspirado a compartir lo que quiero compartiros. Es un pensamiento que ha surgido en mi corazón sobre este día de Navidad. Y os lo quiero compartir y quisiera que lo guardarais en vuestro corazón, porque hoy es Navidad, pero nos queda, con la ayuda de Dios, un año entero para vivir hasta la próxima Navidad. El año pasado celebramos la Navidad con la Iglesia con libertad para poder venir y quizás no estábamos la cantidad que estamos hoy. Hoy hemos tenido que dejar a hermanos sin poder venir porque estamos limitados. El día que nació Jesús en Belén, los protagonistas directos no tenían las cosas claras. Estoy pensando en la Madre del Señor, María, en José, en los pastores y en toda aquella gente que participó directamente del nacimiento de Jesús y no tenían casi ninguna cosa clara. Quizás solo las fundamentales. Los únicos que sabían a ciencia cierta, y no porque se lo habían contado el uno al otro, sino cada uno había tenido su propia experiencia, eran la Madre del Señor, y hoy voy a decirlo con todos los atributos que tiene, la bienaventurada María, la Madre del Señor. Era la única que sabía que aquel ser que estaba trayendo al mundo había llegado a su vientre de forma milagrosísima. Era la única. Convencer a José no podía haber sido ella. No podía haber convencido a José ella. José tuvo que tener su propia experiencia de aceptar que aquel hecho era un milagro. Así que las únicas dos cosas que sabían eran estas: el origen sobrenatural de aquel niño que nacía. Los pastores estaban asustados y muy sobrepasados por la gloria de Dios y la visita de los ángeles. No la visión, no tuvieron una visión, tuvieron una experiencia real, tan real que ven un coro de ángeles cantando en el cielo y gritando gloria a Dios en las alturas, y ellos, gente inculta, sin teología ninguna, probablemente profundamente ignorantes, porque no tengo que recordaros que los oficios de cuidar a los animales se les reservaba a la gente de condición más baja en aquella época, hasta hace bien poco. Los pastores asustados y sobrepasados por la gloria de Dios y la vista que habían tenido de los ángeles. Sorprendentemente, Lucas nos recuerda que no había lugar en Belén, un pueblucho, un pueblito, un pueblín o un puebluco, como queráis que le quiera llamar, para decir nada. En aquel lugar no había lugar para ellos en la posada. Que el texto de Lucas lo recuerde así es mucho más que para que pongamos el misterio y pongamos al Señor acostado en un pesebre, que por cierto, los pesebres no eran así. Los pesebres eran huecos excavados en la montaña, en la roca, huecos excavados donde se ponía la comida para los animales, y probablemente ahí fue donde acostaron al Señor. No había para ellos en Belén lugar. Cuando yo era niño me decían, cuando me contaban la historia de Israel, estoy pensando cuando me la contaba mi propio padre, decía que es que claro, como estaba el pueblo lleno de gente que se había ido a empadronar, es razonable, ¿verdad? Como estaba el pueblo lleno porque la gente se había ido a empadronar, no había sitio para ellos. Ahora yo pienso, hombre, pues habrían ido a casa de la familia. No solamente no había lugar en el mesón porque el mesón estaba lleno,
Este censo que menciona Lucas es el primero que se hará en Israel, porque aquel otro censo que había hecho David, que le costó muy caro, era con otros motivos. Esto era precisamente como aquí dice, siendo Cirenio gobernador de Siria. Roma necesita saber cuántos israelitas, cuántos judíos hay para cobrar sus impuestos. El censo primero que se hacía en Israel, entre otros muchos detalles que nos revelan en este texto, se nos puede olvidar las cosas más importantes. Nadie sabía los detalles. Todos vivían la experiencia con asombro, maravillados, o como María, como acabamos de leer. María guardaba todas las cosas en su corazón. No tengo que recordaros que María era muy joven, jovencísima, y como mujer con muy poca formación o ninguna. Solamente había tenido una experiencia de que un ángel le había dicho que si quería ser la madre del Salvador, y lo había aceptado. Y se había aceptado ser la esclava del Señor. María guardaba todas las cosas y las meditaba en su corazón. 40 días después de este día, cuando llevan al niño al templo para su presentación y la purificación de María, como también sabéis, las más mayores que me estáis escuchando, en el pasado las mujeres mientras estaban en la cuarentena no podían pisar la iglesia, les tenían prohibida la entrada, tal y como decía el libro de Levítico en el Antiguo Testamento. A los 40 días las mujeres se presentaban en el templo para la purificación y pagaban, en aquel caso, los más pobres pagaban con 2 palomillos, 2 palomas. Los más pudientes podían hacerlo con un corderito. Por nuestro Señor se pagó lo de los pobres. No solo nació en un sitio pobre, pagó como pobre lo que marcaba la ley, no tenía ni dónde reclinar la cabeza a lo largo de toda su vida. Esa fue la vida del Señor, pero a los 40 días cuando llegan al templo y se presentan delante del sacerdote que va a hacer el rito de la purificación de María, la dice unas palabras: una espada traspasará tu alma. María seguirá guardando todas esas cosas en su corazón y a lo largo de su vida, por algo, en el canto ella misma dice: desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Santo es su nombre. Amén. Los pastores se dejaron guiar en su ignorancia, en su temor y en su curiosidad por aquello que habían visto, aquella película que les habían pasado por delante. Os ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Id y lo veréis de esta y de esta manera, y no veréis nada extraordinario. No aparecerá el niño ya hablándoos, a pesar de que acaba de nacer. Sencillamente le encontraréis acostado en un pesebre con su madre y su padre. Mirad, lo primero que me hace a mí pensar esto es que el temor paraliza. Pero los pastores, el temor no les paralizó. Les hizo pensar: me voy a verlo. Esto que han dicho los ángeles, esto que ha dicho el Señor, yo lo quiero ver con mis ojos. Esta fiesta de Navidad, para muchos, sucede igualmente que como en los tiempos en que nació Jesús. No tenemos casi ninguna cosa clara. El mundo está dado vuelta. En el tiempo en que nació Jesús, por todo lo bucólico que son los nacimientos que ponemos o que vemos, tan bonitos, la señora lavando en el río, el otro que no encuentra un baño y entonces está escondido detrás de unos matorrales, todo eso tan bonito, el agua que corre, el palacio de Herodes, era una situación convulsa y muy complicada. Esta fiesta de Navidad sucede igualmente. La mayoría de nosotros, yo por lo menos, no tengo muchas cosas claras, envidio a la cantidad de gente, especialmente del mundo cristiano, que saben todo
Yo no entiendo casi nada. A mí me está pasando como a María, que tengo que guardar todas las cosas en mi corazón y meditarlas. ¿Qué querrá decirnos el Señor con todo esto? ¿Por qué suceden las cosas? ¿Será que este mundo está en manos de los malos y para los buenos no hay sitio? Eso no puede ser. Me niego a creer eso. Me niego a creer que este mundo en el que nosotros estamos, no volvamos a oír otra vez: gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad para con los hombres. Me niego absolutamente. Los acontecimientos y las circunstancias que estamos viviendo todos son inciertas, claro que sí, inseguras, mucho, confusas, muchísimo. Estamos obligados a guardar normas de salud, como yo, que no me voy a quitar ni la mascarilla, aunque se me sube y se me baja mientras hablo, rodeados de gente que, como nosotros, no saben, que no tenemos las cosas claras. Y lo único que tengo claro es la seguridad de la gracia de Dios, del perdón de los pecados por parte de Dios y de sus promesas. Y además lo sé porque Pablo dice: vemos por un espejo oscuramente, vemos por un espejo oscuramente, no vemos claro, no estamos viendo casi nada claro. Así que, tres cosas muy rápidas. En primer lugar, versículo 7 de los que hemos leído. Y yo le he titulado a este punto: un lugar para Jesús. Lucas refiere que no había lugar para el Señor ni para sus padres en la posada. Como os he dicho, a mí me dijeron cuando era crío que como todos se habían ido a empadronar, habría mucha gente de visita en Belén. En el ajetreo, para arriba y para abajo, no había lugar para el Señor. Pero el hecho, para mí, importantísimo, es que no había en el mesón lugar para nadie. Y me hago dos preguntas que os transmito a vosotros. La primera es: ¿qué lugar tiene Dios en este mundo hoy? ¿Qué lugar tiene Dios en este mundo hoy? Nos estaba contando Ana, y me viene muy bien para este punto, lo difícil que es en Francia hablar de Navidad. Francia, que son los vecinos nuestros. ¿Qué lugar tiene Dios en el mundo? ¿Os sabéis para pensarlo? ¿Qué piensa este mundo de Dios? ¿Qué piensan nuestros vecinos de Dios? ¿Para qué sirve Dios para la gente que no somos nosotros? ¿Qué opinión tienen? ¿Qué idea se les ocurre? Y en segundo lugar, yo mismo. Hay en mi vida que soy cristiano. Yo que hasta incluso he sentido la llamada de Dios a servirle como pastor. ¿En mi vida Dios tiene hueco o a veces está todo ocupado? Esas dos preguntas las refiero porque no había lugar para el Señor en el mesón. No lo pases de largo. A veces Dios no cabe. Claro que no cabe en este mundo, donde las leyes se están haciendo en función del hombre, no en función de Dios. Pero que también, en nombre de Dios, a veces se hace atropellos a los hombres. Así que en esa confusión, mi pregunta es: ¿hay lugar para Dios en este mundo? ¿Tiene mis conocidos, toda la gente con las que yo me relaciono de muchas maneras, cuando me ven a mí, qué pensarán? Y Dios, ¿cómo verá este mundo? ¿Sabéis cómo le ve Dios? Como los padres vemos a los hijos, con profundo amor, sin rechazo, sino esperando. Juan capítulo 1, versículos del 9 al 11, dice así: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo.
En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Os habéis dado cuenta cuántas cosas en 2 versículos? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, de una manera o de otra. Dios no nos necesita. Estoy diciendo un disparate. Dios no nos necesita para evangelizar este mundo. Ha querido usarnos, es diferente. Pero Dios se basta y se sobra. Es más, cuando no había quien anunciara, utilizó unos ángeles. Y en una ocasión Jesús dice, como se callen estos, hablarán las piedras. Como quiera, no nos necesita. Pero ha querido contar con nosotros. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿No seremos nosotros igual que los que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció y los suyos cuando vino no le conocieron tampoco? Me hace pensar mucho, ¿eh? Mi oración y mi testimonio para que cambie este sentido en el mundo donde vivo. Que Dios se haga presente. No voy a decir que lo que es obvio. Yo no voy a condenar a este mundo. Le doy gracias a Dios que me convertí con gente que amaban tanto al mundo que nunca hablaron mal de él. A pesar de lo obvio. Claro que es obvio. Claro que es obvio que el mundo está patas arriba. Claro que es obvio que la gente no piensa en Dios. Claro que es obvio que la mayoría de la gente vive para ellos, que su mundo es ellos mismos. Pero maldecir es ocupar un lugar que Dios no tiene. Este mundo al que Dios ama tanto, y este mundo que es indiferente al amor de Dios, es indiferente. No solamente le rechaza, por eso mi oración es que haya temor de Dios. Cuando yo era niño, me enseñaron que tuviera temor de Dios. Y yo entendía entonces que el temor era miedo. Y el miedo exactamente no era, pero tampoco está mal. Fijaros, ¿por qué los ángeles cuando se aparecen las huestes angelicales les entra gran temor? Porque algunos hablamos de Dios con una alegría, pero como le viéramos, igual nos derretíamos de momento delante de él. Nos derretíamos. Mi mayor inquietud está en que yo tenga un lugar para Jesús, que el Señor tenga espacio en mi vida y que yo sea sensible a Él. En segundo lugar, otro de los versículos que está en Juan capítulo 1, versículo 14, es este que también es muy importante. Y habitó entre nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. La presencia de Dios física. Es muy difícil igualmente. La presencia de Dios entre nosotros es muy difícil de expresar con palabras. ¿Cuántos concilios ha tenido la Iglesia del Señor en los 2000 años que hemos vivido para descubrir si era verdadero Dios, si era verdadero hombre, si era Dios y hombre, si solo era Dios, pero que hombre, que si él estaba metido en una funda, pero que lo importante era lo de dentro? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, está presente. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La presencia física de Jesús hace 2000 años fue tan real como su experiencia y su presencia espiritual también ahora. Él está con nosotros. Le dijo a sus discípulos antes de ascender a los cielos: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mirad, hay una gran crisis ecológica, económica, social, la pandemia, y yo no veo tanto a la Iglesia del Señor ocupando el puesto que debe ocupar como Iglesia del Señor. Ser sal y luz en este mundo. No lo veo. No lo veo. Igual es que estoy muy ciego y necesito arreglarme las gafas. Pero no lo veo. El Verbo está entre nosotros. Habita entre nosotros. El Señor está con nosotros. Eso decían los antiguos.
El Señor está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y en último lugar, para terminar, del texto que hemos leído al principio de Lucas capítulo 2, que me llama mucho la atención, este año al leerlo me ha levantado el ánimo cuando dice, y la gloria del Señor le rodeó. No sé si os habéis parado a pensarlo. Estos días envolvemos muchas cosas, ¿verdad? Desde la comida que sobra, para congelarla, que gracias a Dios que hay congeladores donde guardar la comida. Cuando yo era niño, mi madre, cuando llegaba tal como mañana, que se celebra lo de San Esteban y que en algunas partes comen los canelones, en mi casa no se comían canelones, en mi casa se comían todas las sobras de Nochebuena, Navidad, y como no había congeladores, había solo frigoríficos, pues había que comer, o sea que terminábamos con más garbanzos, con más caldo, con más torrijas, qué ricas, ¿no? Todo eso muy bien, pero venga a repetir comida. Y mi madre siempre decía, ay, ¿cuándo? A ver si se acaba todo esto para comer unas lentejas. Que está una harta de tanta grasa y de tanta torrija. Hermanos, y ahora envuelvo cosas, terminamos, hemos envuelto, lo hemos guardado, lo hemos congelado, las cosas, para comerlas otro día que estemos más sosegados. Muy bien. Los pastores estaban ahí y les rodeó la gloria de Dios. ¿Cómo será eso? Queridos hermanos, qué suerte tuvieron estos ignorantes pastorzucos que estaban sin dormir para cuidar las ovejas de otros que no eran suyas. Y vieron la gloria de Dios que les rodeó. Pues yo, en su sencillez, en su falta de formación, en su profunda humildad, la gloria del Señor produjo un temor tan grande que, como he dicho al principio, no les paralizó, porque la gloria de Dios no nos paraliza, nos provoca. Necesitamos que, como cantábamos antes, la gloria del Señor descendió sobre el monte Sinaí, que descienda hoy esa gloria sobre mí, que la gloria del Señor descienda sobre nosotros durante este año, porque el Verbo que se hizo carne habitó entre nosotros y está con nosotros. El Señor está con nosotros y todavía este mundo necesita saber que aunque ellos ignoren a Dios, Dios está por ellos. Y hay lugar para Dios en mi corazón. Termino. Ellos no sintieron más que temor y curiosidad. Yo conozco a gente que como tiene miedo no se mueve. El miedo lleva en sí castigo. El temor de los pastores les provocó a decir, vayamos, a ver si es verdad esto que nos han contado. Vayamos. Hermanos, no tengamos miedo. No temáis. Ellos tuvieron gran temor, pero escucharon, no temáis, no temamos. El mundo está mal, pero Dios está en su trono. Esta mañana yo tuve algunas noticias que eran preocupantes, pero se lo he dicho a la familia cuando estábamos comiendo, le he dicho a mi esposa, todo esto es para bien. Esta pandemia es para bien. Lo que mis enemigos trazaron para mi mal, el Señor lo encaminó a bien. Yo no sé cómo, pero yo quiero creer que Dios que hizo que de las tinieblas resplandeciera la luz, Dios también de esta desgracia, de esta crisis económica, de esta situación de caos, de gobernantes en el mundo entero que no saben gobernar y que están dando palos de ciego, Dios que es el juez supremo y está en su trono, ojalá que yo esté atento a que cuando se haga presente su actuación, que se está haciendo, yo sea rodeado con su resplandor. Amén. Que la gloria de Dios que los pastores vieron en Belén, Señor, qué suerte tuvieron, qué bendición tan grande poder ver la gloria de Dios, que yo también la vea a lo largo de mi vida. Amén. Habitó entre nosotros y habita entre nosotros. El Señor está con nosotros. El Señor está con vosotros.
Vamos a cantar una canción más para terminar y vamos a hacer, mientras se acercan los músicos, una oración.